Olvidar es muchas veces perder algo. Y en ese sentido, creo que olvidar significa que algo se esfuma en esa pérdida. Y en ese esfumarse aparece un vacío. Y con ese vacío siempre podemos hacer algo, crear algo, elaborar cosas, etcétera. Por ejemplo, cuando perdemos una relación, cuando olvidamos un objeto, cuando perdemos algún recuerdo, algo aparece, ¿no? Como para sustituir ese vacío. Pero ¿qué pasa con los olvidos que suceden en las demencias? Creo que quizá ese vacío ahí se va haciendo cada vez más grande al punto de una desconexión. Y entonces sería importante preguntarnos qué hacen estos adultos mayores con esos olvidos, cómo le hacen para elaborarlos y para poder hablar de ellos. Es un tema que creo que casi no se habla de él y que es importante darle un espacio. Sí, y pensar qué sucede en los contornos de la memoria cuando se encarna incluso el surrealismo mismo en la propia piel. O sea, porque ¿qué se hace con los retazos de memoria que quedan, ¿no? Que existe. Y entonces ahí valdría la pena preguntarnos qué pasa con la demencia y pues el psiquismo que habita a cada sujeto. O sea, porque sean adultos mayores no quiere decir que ya no lo sientan. Bueno, pues Jessie, el día de hoy vale la pena reunirnos en este espacio de vitamina psicoanalítica para empezar a dialogar acerca de qué sucede. En este caso, en la demencia o con los adultos mayores, ¿qué puede suceder? Ajá. Sí, porque justamente, por ejemplo, por la edad que ellos ya tienen, pues hay un deterioro en el cerebro. Y pues sabemos que el cerebro siempre está generando sinapsis. Sí. Sinapsis que justamente son conexiones que ayudan pues al lenguaje, al movimiento, al pensamiento. Pero creo que puede haber ahí un factor más allá de la biología para que se esté desarrollando, por ejemplo, una demencia. Sí. Con el tema, por ejemplo, del hablar. Que, por ejemplo, ¿qué pasa con quizá estos adultos de mayores que quizá nunca hablaron de su historia o nunca hablaron de su infancia o nunca hablaron de aquello que les dolía? Y que puede ser que en ese no hablar o en ese enmudecimiento pues tampoco se generaron conexiones sinápticas. Sí. Y bueno, disculpa que te interrumpa, pero justo me hiciste recordar con el tema de la sinapsis y el enmudecimiento que una página que sigo en Instagram, leí el otro día un post donde hablaban, precisamente utilizaron ese término, le llamaron al momento, o sea, destacaban el papel de qué sucedía con la sinapsis en el adulto mayor y decían, bueno, ese tema no es un tema donde la estimulación solo sea necesario en los niños, sino es algo que nos acompaña a lo largo de la vida. Y pues cuando no sucede, cuando no hay una estimulación, justo el cerebro tiende a la desconexión, que las neuronas todo el tiempo están buscando, explorando su entorno, a ver con quién puede hacer ese puentecito hermoso llamado sinapsis que te mantiene vivo y pues se estimula a través del lenguaje y le dijeron, pues bueno, sin la sinapsis, una sinapsis sin conexiones termina siendo un cerebro enmudecido. No, me dio frío de pensar y ver esa realidad justo por quienes lo decían, ¿no? O sea, entonces, bueno, en este espacio creo que valdría la pena cuestionarnos y platicar. Incluso, ¿a ti qué te llamaría la atención de esta situación, Jess? ¿Qué de ti te genera interés para hablarlo? Pues justamente este interés nació de que tengo un familiar con demencia, que es mi abuela. Entonces, yo platicando con ella o viendo cómo se ha desarrollado o se está desarrollando su demencia, he visto que habla mucho de su pasado, habla mucho de su infancia,
habla mucho de las cosas que en su momento le dolieron y llora por ello. Entonces, yo me pregunto, porque en alguna ocasión fui a una plática de un geriatra en donde él decía que cuando durante la vida adulta o joven, se padece de depresión o de ansiedad, eso puede ser un factor de riesgo para que se desarrolle una demencia en el futuro. Uh-huh. Entonces yo con mi abuela me pregunto si quizá ella nunca habló de eso en su momento y que ahora, justo cuando yo decía lo del vacío, pues ahora este vacío es tan grande que como que surgió ahí una desconexión en su cerebro de esto que hablamos de la sinapsis. Bueno, no tiene que ver una cosa con la otra. O sea, el cerebro biológico tiene su funcionamiento, sí, tiene su organización, pero lo que digo es que puede haber un factor de riesgo ahí con el hecho de no hablar o de estar a lo mejor deprimido y no tratarse, y que pues en el futuro se desarrollen este tipo de cuadros. Sí, pues qué lamentables al final de cuentas que esto suceda y hasta casi lo inminente que parece ser de pronto. Uh-huh. También como con diferentes casos, pero que también valdría la pena pensar en, o sea, los mitos y los tabúes que hay en torno a la vejez. Uh-huh. Y por eso dialogarlo. Creo que eso es lo primero, hablarlo, que hayan espacios para hablarlo, porque todavía hay poco, en especial porque la medicina sí ha avanzado tanto que justo la edad promedio de los humanos es mucho mayor a otros momentos de la historia, ¿no? Uh-huh. Pero a mí me gustaría pensar, o de hecho me gusta pensar, que hay tanto una memoria sostenida por los órganos que están dentro de la mente, bueno, de la cabeza, el cerebro, ajá, como una memoria afectiva, que justo como que la una sostiene a la otra. Ajá. Y en ese sentido, pues, se me hace tan impactante de pronto ver cómo, o pensar, cómo es que antes, pues, no era algo común el hecho de hablar, el expresar las emociones. Uh-huh. O sea, como que nada más era el oficio del callarse y ya, ajá, o sea, como algo normalizado. Y también te lo digo porque justo también mi abuelo uh-huh. tiene un proceso de deterioro cognitivo que también es algo diferente, o quiero yo pensarlo así, pero donde justo, o sea, pues lo que sostiene la historia no es tanto el futuro ni tanto el ahora, pero el pasado es de donde se vive, donde se sostiene la memoria con lo que se tiene, porque lo difícil es poder seguir construyendo nuevos recuerdos actuales. Pero algo que me ha generado mucho impacto es cómo el cuerpo de él, o sea, lo maravilloso del psiquismo es que no tiene un lugar y no solo habita en el cerebro, sino también habita en el cuerpo. Y entonces en él lo empecé a ver en el movimiento de sus piernas, de sus brazos, de cómo había un ímpetu de vida tan grande, y lo hay todavía, afortunadamente, pero que ahí está, y de hecho él tiende a mejorar cuando es visitado por ciertas personas que también le reflejan mucha vida, que son amistades, personas queridas para él, y entonces ahí el cuadro cambia y me llena de 1000 preguntas, pero a la vez se me hace como el punto más importante, ese deseo por estar vivo y que alguien escuche incluso su propio cuerpo. Pero que de pronto veía en algunas de sus amistades cómo era tan triste de pronto en esas subidas y bajadas que llegan a presentar estas personas que empiezan a padecer esto. Que de pronto es un punto pues doloroso de repente, pero que ciertas amistades, o sea, solo su dolor lo vivían en el silencio, o nada más en el estar. Y yo decía, ¿cómo es que acá yo me estoy sintiendo que voy a arrancarme en lágrimas? Pero decía, bueno,
Es que es interesante entender ese enmudecimiento del que hablas. Sí. O sea, de la emoción, del afecto. Sí, o sea, y justamente yo te preguntaba, bueno, te pregunto ahorita sobre esa posibilidad que hay, por ejemplo, de que los adultos mayores puedan elaborar algo, porque, bueno, pues se supone que para poder sostener incluso hasta una plática, Sí. pues es importante la memoria, ¿no? Ah, sí. Entonces yo te preguntaba así como de, ¿y sería posible, por ejemplo, que un adulto mayor pudiera acudir a un espacio de escucha de su propia historia estando ya en proceso de demencia y que pueda elaborar algo o pues se le va a olvidar, ¿no? Porque pues ya no sostiene ahí. Sí. O sea, ¿cómo es en ese caso? Porque ahí ya no hay un hilamiento, ya más bien hay como un deshilamiento. Sí. Pero de todas maneras creo que es muy importante poder escuchar ese tipo de sufrimiento también. Claro. Ajá. Y aparte también es como pensarlo, porque justo yo te decía, es que hay otra cosa que sí recuerdan. O sea, si bien Ajá. no es el acto cognitivo, justo yo diría es esa memoria que les hace sentir que si les duelen muchas cosas, los únicos momentos donde se siente escuchado, como escuchados, cómo transforma ese cachito de vida, de historia, y eso hay un pequeño recuerdo en ese proceso. Y te lo decía porque pues cuando acudía yo pues se acordaba de las flores, de la lluvia, del movimiento, del poder tener permitido pararse o hablar o estar. Ajá. Y entonces eso sí se me hace un elemento maravilloso. E incluso me hizo pensar ahorita que quizá es parte de lo que sucede, pues porque de pronto se nos olvida que en la psicología y en el psicoanálisis también existen personas con diferentes alteraciones orgánicas que justo requieren un acompañamiento diferente. No se va a hacer un proceso estricto, pero sí se puede acompañar lo que vivan. Sufrimiento o quizá los fragmentos de vida que desean vivir en ese momento y dónde está el deseo y los cachitos que tengan. Por eso me gustó pensarlo hasta en este acto, pues esta imagen surrealista del propio cuerpo. Como que por aquí hay una cosa, sí. por acá otra. Y es que creo que, por ejemplo, hablándolo desde ese punto, también no se acota a la edad. O sea, creo que todos a lo largo de nuestra vida vamos perdiendo cosas. Claro. ¿No? O sea, y la pérdida pues tiene que ver con la falta y con, sí, o sea, con esas marcas, esos fragmentos, y que pues algo va surgiendo siempre en ese lugar, en el lugar de la falta. Sí. Y que sí. y esta importancia, por ejemplo, de que el organismo biológico, su funcionamiento o su buen funcionamiento también está supeditado, pues más bien está supeditado al psiquismo, ¿no? O sea, si puede haber un diagnóstico orgánico que a lo mejor te diga vas a vivir hasta dentro de 3 años o no vas a poder hacer esto biológicamente hablando, pero hay otra cosa, o sea, el deseo y el psiquismo muchas veces impulsan ese organismo. O sea, no necesariamente es lo que dice cerrarse al diagnóstico médico, pues, ¿no? Y eso es muy importante, pues lo vemos, por ejemplo, en la película esta del que creó la teoría de los hoyos negros. De Stephen Hawking. De Stephen Hawking, que él habla de una frase, ¿no? Dice, siempre que donde hay esperanza, hay vida. Y es como... Y él vivió muchísimo más de su diagnóstico, ¿no? Ajá. Sí, no, pues es que termina siendo un tema pues interesantísimo, que justo abrimos este espacio porque nos urge que se empiece a hablar más al respecto. Porque de repente es como muy corto, muy acotado entre, no, pues es que ya se sintió mal biológicamente, entonces ya, que se vaya a la cama, que se vaya a la casa y ahí se quede hasta que sus últimos respiros.
Lo que le decían a tu abuelo, ¿no? Sí, y pues justo hay que ver qué más puede existir, porque la realidad a veces es otra, a veces afortunadamente es otra. O sea que las historias de vida sostienen demasiado. Y en este sentido vale la pena plantearlo. De hecho, él mencionó algo, tendría que parafrasearlo porque estando a su cuidado, él mencionaba así como, pues bueno, mientras haya vida, habrá historia y pues habrá que hacer algo con eso, ¿no? Sabiéndola llevar, ¿no? Pues en ese sentido, como que Ajá. ahorita quién sabe, pero él está intentándolo. Como Ok. que sabiéndolo o no sabiéndolo, pero sintiéndolo. Ajá. Y pues con alguien que lo escucha. Sí. Ujú. Sí, claro, o sea, escuchar ahí lo que no necesariamente funciona bien, Ujú. sino lo Sí. que se pierde, lo que no anda. Sí. Pero pues si lo pensamos, pues en realidad esa sería la vida de todos, ¿no? Ya sé. O O sea, ¿quién sea, construye sin falta? ¿Quién ajá, construye vida sin falta? O ajá. sea, ¿quién está exactamente completo? Y jamás tiene actos fallidos, olvidos, como Bueno, para que no suceda. Entonces, es reconceptualizar. ajá, también esa es otra, ¿no? O sea, porque, o sea, hablar, por ejemplo, de los olvidos del inconsciente. Ujú, sí. Pero bueno, es diferente a los olvidos de una demencia, creo yo. Sí. Pero bueno, sería... Yo creo que va algo por ahí ligado. Pero bueno, pues ya lo estaremos platicando en otro momento. Muchas gracias, Jessie. Está muy padre platicar contigo y Ay, creo que es parte del ímpetu y el impulso que nos trajeron acá nuestros abuelos. gracias a ti, José.